El Santo Evangelio, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, ilumina nuestro entendimiento para que al leer o escuchar la Sagrada Escritura sintamos la presencia de Dios Padre que se manifiesta a través de su palabra. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo los padres de Jesús iban todos los años a Jerusalén para la fiesta de la Pascua. Y cuando cumplió 12 años, fue también con ellos para cumplir con este precepto. Al terminar los días de la fiesta, mientras ellos regresaban, el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin que José lo supiera ni tampoco su madre. Creyendo que se hallaba en el grupo de los que partían, caminaron todo un día y después se pusieron a buscarlo entre todos los parientes y conocidos, pero como no lo hallaron, prosiguiendo su búsqueda, volvieron a Jerusalén. Después de 3 días lo hallaron en el templo, sentado en medio de los maestros de la ley, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos los que lo oían quedaban asombrados de su inteligencia y de sus respuestas. Al encontrarlo se emocionaron mucho y su madre le dijo: «Hijo, ¿por qué te has portado así? Tu padre y yo te buscábamos muy preocupados». Él les contestó: «¿Y por qué me buscaban? ¿No saben que tengo que estar donde mi padre?». Pero ellos no comprendieron lo que les acababa de decir. Volvió con ellos a Nazaret, donde vivió obedeciéndoles. Su madre guardaba fielmente en su corazón todos estos recuerdos. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, un bendecido día, agradeciéndole a Dios por un día más de vida, por permitirnos estar un día más meditando su palabra, alimentándonos de su palabra. Vamos a ver el mensaje que nos trae el Evangelio en el día de hoy. Hoy, queridos hermanos, recordamos la memoria del Inmaculado Corazón de María. Por eso hoy tocaba otro Evangelio, pero como ha caído este día del Inmaculado Corazón de María, se refiere el Evangelio de hoy a un hecho en el donde vemos a María, ¿no? Un hecho sucedido cuando dice ellos todos los años participaban en la fiesta de la Pascua, ¿no? Venían de otros lugares y ellos también participaban, ¿no? Y en dice que a los 12 años llevaron a Jesús también con ellos a participar de esta fiesta y es ahí cuando ya de regreso, dice, se dan cuenta, dice aquí, dice, sin que Jesús lo supiera, aquí dice, al terminar los días de la fiesta, mientras ellos regresaban, el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin que José lo supiera. Dice que los niños iban con sus padres, ¿no? Eran varias caravanas, ¿no? Y las mujeres iban aparte de los hombres, ¿no? Y era de suponer que el niño Jesús iba con José, ¿no? Y seguro que la Virgen como madre, como cualquier madre preocupada por su hijo, ¿cómo está mi hijo? ¿Cómo va mi hijo? Y se percata, ¿no? Y José también, ¿no? Se percata de que el niño no iba con ellos, ¿no? Y es así que regresan, dice, a Jerusalén. Vemos aquí, queridos hermanos, que regresando a Jerusalén comienzan a buscarlo, a buscar a Jesús. Y el Evangelio de hoy nos narra que Jesús se quedó en el templo sin que María y José lo supieran. Que María y José lo supieran. Imaginémonos, queridos hermanos, y pensemos y pongámonos en el lugar de estos padres. ¿Qué sentimientos les invadirían en ese momento, ¿no? Ante este hecho, ¿no? En momentos de preocupación, de desesperación, angustia, de no saber a dónde estaba su hijo, ¿no? Pero dice que regresaron a Jerusalén y lo comenzaron a buscar, lo encontraron en el templo con los doctores de la ley, ¿no?
que estaban ellos sorprendidos de la sabiduría, cómo hablaba el niño Jesús, respondía a las preguntas que ellos le hacían y estaban maravillados, ¿no? Y María le dice, ¿no? ¿Por qué te has portado así? Tu padre y yo te buscábamos muy preocupados. Y él les contesta, ¿por qué me buscaban? ¿No saben que tengo que estar donde mi padre? Imagínense esa respuesta ante ellos que eran verdaderamente sus padres terrenales, ¿no? Pero María nos dice que guardaba todo en su corazón, nos dice, queridos hermanos. Esta respuesta de Jesús, quizá María no la entendía, pero la guardaba en su corazón. María, una mujer de fe, llena de Dios, dispuesta a agradarle y a obedecerle, ¿no? Ella en el fondo sabía que su hijo, que su niño Jesús era parte del plan de Dios, ¿no? Desde su encarnación, ¿no? Y vemos que esta respuesta le dio Jesús a sus padres, ¿no? Ante la respuesta de Jesús, ellos decidieron acatar los planes de Dios porque así lo intuían. Y María, como dice el Evangelio, lo guardaba todo en su corazón, como les decía, todo guardaba en su corazón. ¿Qué guardaba María en su corazón? Nos podemos preguntar, ¿qué todo guardaba María en su corazón? Guardaba desde el nacimiento, todos los acontecimientos, desde el nacimiento hasta la ascensión de su hijo, ¿no? Ahorita vemos que este hecho del niño perdido en el templo, ¿no? Y mucho antes, si volvemos más atrás, vemos cuando le llegó el parto a María, cómo no encontraron posada, cómo tuvieron que dar que el niño, el redentor del mundo, el rey de reyes, tuvo que nacer en un pobre pesebre, en un establo donde habían otros animales, y él ahí tuvo que nacer porque no había lugar para él, para que María diera luz al niño. Y después vemos tantos hechos, ¿no? La huida a Egipto, cuántos hechos guardaba en su corazón María, la pasión de su hijo, ¿no? No vemos palabras de María durante la pasión, no vemos qué pasaba con María detrás de estos hechos tan ignominiosos, tan tristes de la pasión de su hijo. María guardaba todo en su corazón, dice, ¿no? O sea, no. Y vemos también al momento de su muerte en la cruz, ¿no? María en silencio estaba ahí en la cruz junto a Juan, en silencio, porque guardaba todo en su corazón, porque sabía que eso era parte de los planes de Dios, porque ella solo buscaba agradarle a Dios. Ella era una mujer, como les dije, que estaba llena de Dios. Así es, queridos hermanos. Hoy en este día del Inmaculado Corazón de María nos narra este hecho, ¿no? Como María, una mujer obediente, una mujer de fe, una mujer que solo buscaba agradar a Dios, como vivió todo este tiempo de Jesús, desde su nacimiento hasta su ascensión, ¿no? Y esto nos lleva a imitar a María, que mire, a pedirle a María que nos ayude a tener un corazón semejante al de su hijo, un corazón semejante al de ella, que es un corazón que solo busque agradar a Dios, un corazón que se llene solo de Dios. Pidámosle a María y pidámosle que nos enseñe el camino para llegar a su Hijo, que nos muestre el camino, que nos ayude a ser fieles a Dios y fieles seguidores de Dios, de su Hijo, ¿no? Así es, queridos hermanos. Espero que hayan comprendido el mensaje del Evangelio del día de hoy. Les agradezco por escucharme.
Los invito a hacer clic en la campanita para que les llegue el Evangelio cada vez que se publique. Compartan este video, compartan el Evangelio. Todos estamos llamados a llevar a Dios, a Jesús, a los demás. Y recordemos siempre, queridos hermanos, todos somos como padres depositarios de un bien tan grande que son nuestros hijos. Y tenemos que tener ese cuidado para con ellos, porque Dios pone en nuestras manos esos pequeñitos, esos bebés, para que nosotros nos ocupemos de ellos, para que los formemos en el amor, para que inculquemos en ellos valores, para que les enseñemos a amar a Dios y a la Virgen también, a respetarla, a venerarla, como que es la Madre de Jesús. Recordemos siempre a ser fieles a Dios y a corresponder con amor, con fidelidad, todo aquello que el Señor nos pone en nuestro corazón, todo aquello que el Señor nos presenta en nuestras vidas, a verla con los ojos de Dios, a saber y reconocer todas las cosas que el Señor pone en nuestro camino y que desea nuestra participación. Así es, queridos hermanos. Espero que hayan comprendido el mensaje del Evangelio del día de hoy. Recuerden siempre que Dios nos ama. Que tengas un bendecido día. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.